Gracias por continuar con nosotros en este diálogo urgente del día de hoy. Vamos a tener una conversación con el diputado José La Luz, quien está con nosotros, y le damos los buenos días. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Y deseando que Colombia se reintegre rápido, ¿no? Sí, que sea una falsa alarma lo de los ojos. En su casa, tranquila. Así es. Nosotros vamos a tener una conversación con usted esta mañana. ¿Usted Vamos es arriba. madrugador, La Luz? Sí. Sí, Sí, tú bueno, vas a ver bueno, yo no sé si se le puede llamar madrugador porque yo me levanto a las 6 de la mañana, pero me acuesto a las 1 y pico todos los días porque o yo sea, salgo, yo salgo de este canal a las 11:30. ¿Tuviste el juego completo, no? Sí, completo. Y la sentencia del juez, la sentencia no, el final de la audiencia antes de anoche también, a las 1 de la mañana. Pero mire, ya que lo mencionaste, vamos a comenzar, vamos a ir cronológicamente. Pero al esa revés. serie ya de la NBA se acabó. ¿Tú crees? Yo creo lo mismo. Yo no creo que Kyrie Irving aguante. No, es que nadie ha recuperado de un 3-0. Ni un 3-1 y Cleveland logró el año pasado. Sí, yo creo que sí. Empezando por el tema del momento, Odebrecht. Ya conocimos las medidas de coerción. Lamentablemente, digo lamentablemente porque son tus compañeros de partido, Sí, claro. la gran mayoría son PLDistas, hay funcionarios, hay legisladores. ¿Cómo te hace sentir a ti que eres tan abierto sobre tus críticas del PLD y cómo está funcionando o dejando de funcionar, ver esta situación ya desenvolverse de esa manera? Bueno, lo primero es que yo como PLDista quiero pedirle disculpas a la población por ese comportamiento. No son sentencias definitivas porque son decisiones preliminares, son medidas de coerción, pero en sentido general ya parte de mis compañeros han admitido que tomaron dinero, ¿no? Y entonces mi mismo partido y mi mismo gobierno es el que está presentando la acusación. Entonces ahí hay una admisión que no puede ser solapada. Entonces en ese sentido yo quisiera pedirle disculpas a la sociedad por ese comportamiento que no tiene que ver nada con nuestros estatutos, ni con nuestros estatutos, ni con la enseñanza que el profesor Juan Bosch le inculcó al PLD, porque yo no tuve la oportunidad, la dicha de ser tutelado políticamente por Bosch, porque yo soy de la tercera generación del PLD. Entonces, dicho eso, yo pienso que el PLD tiene que hacer un proceso de reflexión en torno a este caso, y particularmente esto a mí me molesta más porque hace 2 años, en octubre del 2014, yo presenté una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, sobre mi propuesta de liderazgo responsable, donde yo explicaba todo eso y decía por qué iba a pasar. Van a ser 3 años en octubre. Yo escribí todo lo que iba a pasar. Puntualmente. Y eso está escrito ahí. ¿Tres elementos puntuales en esa conferencia que tú decías hace 3 años? Por ejemplo, por ejemplo, el cambio de paradigma. O sea, ¿por qué Estados Unidos dejó de interesarse por nuestro territorio, por controlar nuestro gobierno y nuestros militares, y pasó a interesarse por nuestra economía? Este caso se destapa porque Estados Unidos hackea el sistema de correo de Dilma Rousseff y extrae todos los documentos. Y entonces empieza a obtener información y a motivar y a estimular procesos judiciales en todos los países. De hecho, este caso tuvo un giro después de que el procurador cogió para las autoridades del Departamento de Estado y para donde el fiscal general norteamericano. Ahí es que el caso da un giro. Entonces es un proceso tutelado por los Estados Unidos, totalmente, yo no tengo duda de eso. Y eso yo lo escribo en Liderazgo Responsable, porque Estados Unidos, cuando cambia el paradigma de militar e ideológico a económico y de mercado, empieza a interesarse por nuestra economía. Y oigan lo siguiente, el artículo de Leonel Fernández del lunes, donde él cita algunas leyes, todas esas leyes yo las explico en los fundamentos de Liderazgo Responsable y pongo la nomenclatura, el año en que fueron traídas aquí. Y lo más grave, ninguna de esas leyes que promueve la transparencia están en los programas de gobierno de nuestro partido, ni del PRM, ni del PRD. De modo que son leyes impuestas. Pero el PLD dice que fueron ellos las que la crearon. Y bueno, pero la crearon porque hay que utilizar el mecanismo del Congreso y el mecanismo de la promulgación. Pero son leyes impulsadas por la Embajada norteamericana, como la de lavado.
La ley de lavado en la Cámara de Diputados, ¿ustedes saben en qué tiempo se discutió? En segunda lectura, en 38 minutos. Una ley con un impacto tan grande para la economía dominicana, porque los norteamericanos la querían. Pero ahí independientemente y regresando al tema principal de la pregunta de Iván. Perdón, para completarte lo que dijiste. Cuando aquí se produjo lo del 4%, que también es un modelo importado de Brasil, eso está en los fundamentos del liderazgo. Son los otros dos elementos que usted decía en tu conferencia anterior. Exactamente. Yo dije... El cambio de paradigma, el tema del 4% y el tercero. Y el tipo de protestas. Aquí nunca antes de 1990 se había hecho una marcha contra la corrupción. Eso es una expresión de la nueva sociedad. Se hizo en Chile por la educación, se hizo en Estados Unidos el Occupy Wall Street, se hizo en Asia y África con la primavera árabe, se hizo en España con los indignados de Sol y se hizo aquí con el 4%. Sí, un tema de tejido, un tejido social más fuerte. Más fuerte, más empoderado por la tecnología. Lo que usted comentaba hace un momento del tema del cambio de interés de los Estados Unidos en la parte económica, independientemente de eso, la verdad es que si no hubiese habido los comportamientos de funcionarios que parece ser que hubo y que se están demostrando, entonces no hubiesen encontrado nada. También hay un origen de comportamiento político. Sí. De hace muchos años, de varios colores de partido, que está dando lo que está. Pero miren Cuba, ¿por qué en Cuba no hay proceso? ¿Por qué en Estados Unidos no hay proceso de Odebrecht? Exacto. En Estados Unidos Odebrecht fue multada con 2.600 millones de dólares, pero Odebrecht incluso sigue operando en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ellos lo que hicieron fue sacar información y conseguir dinero. Y con esa información entonces promovieron procesos en todos los países, porque antes de 1990 ese comportamiento no era observado por Estados Unidos y todo el mundo lo podía hacer. Entonces lo que yo digo es que si el PLD cambió la norma, cambió la estructura judicial, porque oigan, todas las leyes que invocó el juez y el Ministerio Público para la sentencia de ayer fueron creadas por el PLD, todas sin excepción. Entonces no cambió la mentalidad de los funcionarios, que es lo que tú dices. Exacto. Y está muy separado. Hace un momento usted decía, bueno, que pedía disculpas, que eso no es el PLD, que eso no es lo que dice. No, eso no es el PLD. Pero también las instituciones las forman sus personas. Entonces mi pregunta es, hay muchas personas en el PLD que actúan muy diferente a lo que dicen sus estatutos y por ende hay otro tipo de PLD en la práctica. Sí, hay un PLD pragmático, que es el PLD que surge a partir del año 2000 con el Congreso Profesor Juan Bosch. Ese PLD que había perdido las elecciones y creyó que la perdió por su estructura, y no fue por eso. El PLD pierde las elecciones porque Balaguer entra al escenario y porque Hipólito estaba demasiado fuerte. El PLD podía combinar, como bien lo hizo, esa militancia simple con la militancia participativa y podía combinar la calidad con la cantidad. Aprobó eso en el Congreso Juan Bosch, pero solamente se quedó con la cantidad y descuidó la formación de sus líderes cuando entrábamos en una sociedad del conocimiento. Un error estratégico histórico que está pagando la consecuencia hoy. Ese modelo funciona electoralmente, pero desde el punto de vista ético, entonces empieza a generar problemas. Eso fue en el 2000, como tú bien Eso dices, fue en el 2000, sí. Pero ya, para tomar las palabras dichas por Temístocles Montaz, a partir del 2008 se comienza a tomar dinero de esta empresa para campañas electorales, el 2008, 2012, 2016. Entonces, se llegó a un punto en el 2008 donde ni siquiera eso era suficiente para poder ganar elecciones y se necesitaban recursos que ahora se están siendo cuestionados. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo fui candidato y le digo a la sociedad y le digo a ustedes y lo he dicho públicamente, alguien, alguna institución que se interese porque la sociedad funcione aquí, debió hacer un observatorio de mi candidatura, porque yo desafío a cualquiera que me diga a mí que yo le di un peso para votar. Yo no hago eso. Ahora, ¿qué ocurre? El Partido de la Liberación Dominicana, el PRD, el PRM y el Partido Reformista entienden que necesitan 4.000 millones de pesos para hacer una campaña, y 5.000, y 6.000, y 10.000. Y yo digo, yo no entiendo eso. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos hacen una campaña basada en el dinero, pero tienen una ley, la 275-97, que norma, aunque no sanciona, el financiamiento electoral. Si esa ley te pone en las manos un 0.5 del presupuesto cuando hay elecciones y un 0.25 cuando no hay, y ustedes son una clase política, porque no son los del PLD solamente que están ahí, ahí está el PRD y está el PRM, y el Partido Reformista no está porque, yo no sé por qué, porque están fuera del gobierno. Yo no entiendo cómo no está ahí. Entonces,
Si ustedes son la clase política y la ley, el financiamiento es insuficiente, ¿por qué ustedes no se reúnen, que tienen el control del Congreso, y modifican la ley y aumentan el presupuesto? ¿Cuál es el problema? Entonces, no, se van por el financiamiento sucio, se van por el financiamiento clandestino, se van por el financiamiento chatarra y empiezan a cogerle cuarto en funda negra a todo el que le quiera dar sin miramiento. Y ahí es que viene el problema. Ahí es que viene el problema. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que Temístocles Montá en términos personales no lleva una vida ostentosa. No la lleva. Si alguien conoce que él la lleva, que me lo diga, porque yo lo conozco hace 20 años. No, hay otros ahí que sí. El problema de Temo es que Temo era director de campaña a nivel estratégico nacional y regional en el sur. Y después quiso ser hasta candidato a la presidencia. Y esa ambición electoral, esa voracidad electoral lo llevó a comprometer su responsabilidad, porque él lo admitió, que recibió dinero. Ese dinero debió declararlo. Y si lo declara en ese momento, no ocurre nada. Pero pone al PLD en una posición donde el PLD, discúlpame, el PLD tampoco declaró ese dinero como entrada a la campaña general del partido. Pero es que nadie lo hace, hermano. Es una cultura que hay en este país. Es una cultura. Bueno, José, usted suele hacer, o dijo hace un momento, de hacer unas proyecciones años previos a lo que sucede en las cosas, como esa conferencia que relató hace un momento en la Suerte UAS. que le escribí, ¿no? Hoy en día, hoy 8 de junio, ¿qué entiende usted que puede pasar, qué impacto va a tener en el Partido de la Liberación Dominicana el tener a funcionarios tan importantes como lo que tiene, sometidos con medidas de coerción, presos, ministros actuales, exfuncionarios, exmiembros de gobiernos pasados? ¿Qué impacto tiene eso en el PLD y en el sistema político dominicano? Bueno, eso ya ahí sería, ahí hay que sentarse porque el proceso todavía no ha pasado. No ha pasado, pero tiene un nivel de impacto, Sí, independientemente de que los 6 meses o los 9 meses, o cuando se hagan el juicio, sean descargados, hay un impacto en el relacionamiento, en el comportamiento de nosotros tres como miembros de esta organización política. Entonces, lo que yo tengo que poner la variable en la mesa. Hoy en día no tienes lo tengo, pero todavía no está completo. Pero yo les voy a decir algo a ustedes, y yo espero que grabemos este programa para la posteridad. Oigan, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si el modelo de Donald Trump y el de Putin se siguen consolidando en el poder, el paradigma va a cambiar, porque vamos a volver a un esquema de Guerra Fría. Y si volvemos a un esquema de Guerra Fría, el interés de Estados Unidos vuelve y cambia. Sí. O sea, va a cambiar en función de cómo los competidores de Estados Unidos se comporten aquí. Por ejemplo, si Estados Unidos insiste en desplegar escudos antimisiles en Asia, China pudiera interesarse con activar políticamente en esta región para generar un equilibrio. Lo mismo que pasó Rusia va a volver a desempolvar los expedientes en América Latina para generar un equilibrio. Si eso ocurre, la política de Estados Unidos en América Latina cambia y vuelve el interés de Estados Unidos por controlar nuestro territorio. Claro, pero todo lo que ustedes están viendo. Hay su nivel de incidencia en cuanto a política internacional y el comportamiento de eso, pero también no podemos reposarlo solamente en eso. Como usted dijo muy bien, la sociedad está cada vez más consciente, hay un tejido social más atento y por ende unos partidos políticos que deben de estar más al tanto de eso. Entonces tiene que tener un impacto y mi análisis va más en el local, no tanto en lo que tiene su incidencia, lo que está sucediendo a nivel internacional, pero aquí localmente. Bueno, lo que pasa es que yo digo que el nivel de comportamiento de la sociedad dominicana, y voy a ser específico, de la Marcha Verde, tiene 3 componentes. Primero, el tamaño de la clase media. Cuando el PLD llegó al poder hace 20 años, aquí no había clase media. La clase media de aquí eran los balagueristas, que tenían 23 años en el poder acumulando dinero. El 80% de la economía aquí depende del gobierno, de los subsidios, de los contratos públicos. Eso hay que estudiarlo, descomponerlo. Entonces, otro tema. Esa sociedad, después que tiene sus problemas básicos resueltos, entonces se conecta a internet, tiene dispositivos y puede hacer manifestaciones públicas. ¿Qué significa eso? Que ese carácter público es estratificado. Si la economía mañana baja, la clase media se reduce
y empieza a pelear por sus problemas. Claro. No tiene un interés colectivo en el proceso. Ese es el perfil de la clase media, es una clase en transición que viene de la pobreza tratando de moverse económicamente en la sociedad. Y cuando la economía, cuando el paradigma no es económico, entonces las clases medias suelen reducirse. Eso es lo que nos enseña la historia. Entonces, si la economía cambiara, o el paradigma internacional cambiara automáticamente, Cambia todo. Y el otro factor clave, la Internet. Antes la Internet estaba a disposición de la guerra. A partir de 1990 está a disposición de todos todo el nosotros mundo. y por eso nosotros sabemos lo que pasa. Una Pero, clase Rafael, media que no tiene acceso a la información ni a la tecnología, entonces es una clase media que no puede activar con eficiencia en política. Quiero darte una oportunidad para explicar algo que sucedió recientemente con el tema del Código Procesal Penal y el 18 no menos. Yo fui uno que quedé sorprendido al enterarme de que tú votaste en contra de la eliminación del matrimonio infantil. No, eso fue en el Código Civil. El Código Civil, perdón. La emancipación en el matrimonio, la figura de la emancipación. Yo te digo honestamente, yo quedé sorprendido con tu votación. Al leer todos tus tweets y todos los comentarios de la gente que también estaba sorprendido, vi que tú usaste como explicación o como justificación el tema de la información, el tema del internet, el tema de la pobreza. Por favor, explícanos un poco el punto de vista tuyo para hacer ese voto y para ver si podemos aquí... Bueno, aquí, para que ustedes tengan una idea, aquí el matrimonio entre menores estaba normado desde el Código francés, que es el Código Civil que tenemos, 1884. Primero eran 21 años los varones, primero eran 25 años los varones, lo bajaron a 21, las mujeres era 21, lo bajaron a 18, que en el 1942, cuando se le permitió el voto a la mujer, también se permitió. Luego vino la ley 159 del mismo Trujillo, que esa es a la que el Código de Niñas, Niños y Adolescentes refiere cuando se trata de la figura del matrimonio. Entonces, el matrimonio entre menores estaba normado, tenía condiciones, o sea, el límite eran 18 años, pero los de 16 se podían casar con autorización de sus padres, con un consejo de familia, pero de 16 hacia abajo tenía que tener la autorización de un juez de paz. Entonces, nosotros había un artículo en el código, el 146 en el Código Nuevo, que lo dejaba igual. Lo dejaba igual. Yo particularmente lo veía bien. ¿Por qué yo lo veía bien? Porque yo sé que el matrimonio no es un problema, porque oigan lo que le voy a decir. En los últimos 7 años se produjeron 342,000 matrimonios en República Dominicana. ¿Ustedes saben cuántos menores de 16 años se casaron? 15. Eso es una estadística irrelevante cuando estamos hablando de 342,000 casos. Y yo tenía esa estadística. Yo no tomo decisiones sin estadística, sin información. Entonces, lo que yo decía en el Congreso, y lo digo aquí donde quiera, es que no estamos viendo el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? 34,000 niños de adolescentes embarazadas, menores adolescentes, nacen cada año. Sin importar matrimonio, sin importar unión libre, sin importar concubinato, sin importar emancipación. Ellos simplemente tienen sexo y se embarazan. 34,000 años. Pero, ¿qué es lo que pasa con esos 34,000? Todos son de extrema pobreza. Ese es el problema. La clase media no tiene ese problema, porque si a una clase media alta o alta se le embaraza a una niña con 15 años, la llevan a Miami y le hacen un aborto. Sí, pero ahí tú Entonces, para completar la idea, le pongo los últimos 2 casos. El de alias Bulldog en Santo Domingo Norte, 18 años. Mató el niño de 7 porque la menor lo tuvo a los 15 con otro tipo que no era él. Oigan qué drama. Y el caso de Santiago, del señor Enrique en Juan López, que se metieron unos muchachos a asaltarlo, una pareja. Ella tiene 18 años, él no llega a 20 y el cómplice de él tiene 21. Esos 6 casos que le estoy diciendo, el de Santo Domingo Norte y el de Moca, pertenecen al quintil más bajo, al primer 20% de la sociedad. Mi preocupación es que nosotros organicemos ese quintil. Si nosotros no organizamos ese 20% de la población que nos está dando cada año 34,000 niños
pasivos, no activos sociales, porque no son planificados, nosotros no tenemos futuro en términos de seguridad. Mira, porque más del 90% de los delincuentes comunes surgen de ahí. Y estoy de acuerdo Esa es mi contigo. Lo preocupación. que pasa Es un es tema de que condiciones sociales. el tema de ese proceso en el Código Civil se trataba, si eran solamente 15, se dejarlo así. trataba de salvar esas 15 niñas. No, se trataba también... ¿Y qué hacemos con estos 34.000? En ese Sí, pero caso... eso es otro tema, eso es otro proceso. Exacto, en ese caso, Que ese José, caso eso no tiene en ese importancia. caso, José, La Luz, al mirar ese ciclo de edad, son varios los factores, como usted acaba de detallar, que inciden y que hay que trabajarlo. El tema de 18 no menos estaba en igualar condiciones de derecho entre un hombre y una mujer. O sea, ¿por qué generalmente las niñas que son afectadas tienen que decidir por su vida, o el padre o un juez? E iba en esa línea esa iniciativa que pues logró ser eliminado en el Código Civil. Pero a mí no me interesa, mi debate no era para proteger el matrimonio. Eso es irrelevante. Pero varios de sus tweets sí iban en esa parte, porque entender yo de... soy un seguidor de Alvin Toffler. Y Alvin Toffler en sus libros, tanto en El Show del Futuro como en La Tercera Hora, él habla del tipo de matrimonio del futuro. Inclusive, Alvin Toffler habla del matrimonio de caducidad, de que van a ser por tiempo y la gente lo va a reconfirmar o va a terminar el compromiso cuando se vence el contrato. A mí no me interesa eso. Lo que pasa es que en Twitter son 140 caracteres. Es un debate. Tú pones todos tus argumentos. Ahora, ¿qué era lo que yo decía? Que yo prefería una niña con 16 años casada, emancipada, quizás con un niño de 18, de 20 o con Pero una que no se persona casan adulta. con 18, no, porque es que ya eso no lo podemos meter en un debate, porque tú tienes que coger cada caso y sacar promedio. Yo prefiero una niña organizada en un hogar, o intentando hacerlo, que una niña pariéndole un hijo a un tipo distinto cada año. Y eso también lo reflejan las estadísticas. ¿Dónde tuvo el problema? Hay una ONG que anda por ahí que dijo que la mayoría, el más del 37% de los matrimonios en República Plan Dominicana... Internacional hizo ese estudio de niñas esposadas. Y eso es mentira de ellos. Que vengan aquí a debatirlo. Que vengan aquí a debatirlo. Lo tenemos Entonces, el estudio y lo conocemos. pero no, y el levantamiento. Bueno, en el pero que se yo hizo te en el acabo de suroeste. decir que nada más se casaron 15 niñas, o no te lo acabo de decir. Pero yo me fui a las oficialías de Estado Civil a buscar todas mis estadísticas. Entonces lo que yo estoy diciendo no es verdad que aquí se casa un 37% de niños. Eso es mentira. Yo no le acabo de decir que son 15. Pues yo lo acabo de decir. Entonces lo que yo estoy diciendo es que busquen la figura. A mí no me interesa lo del matrimonio. Yo lo que quiero es que el Estado las organice. Porque si el Estado no las organiza, van a seguir matando gente en la calle. Y yo tengo como legislador que proteger el bien mayor. Y el bien mayor es que la República Dominicana tiene una epidemia de delincuencia. Y soy el autor de la única propuesta que existe en República Dominicana de seguridad basada en ciencia. La única. Entonces, mi reflexión sobre la emancipación viene de la propuesta de seguridad perimetral. Y es de ahí que viene. esa propuesta tuya de seguridad perimetral, tú has sido bastante vocal sobre el hecho de que el gobierno no te ha pedido ni te ha llamado para que tú se la presentes, para tomar realmente eso en consideración, para realmente elaborar un plan de seguridad ciudadana. ¿Qué se puede hacer? Tú eres un diputado de la circunscripción número 1, que es la parte más alta del Distrito Nacional, que es la provincia de nivel más alto del país. Conocemos que la pobreza, por ejemplo, la pobreza extrema, donde peor casos hay, es en la frontera. No, pero es una pobreza distinta, la de la frontera y la de aquí. Bueno, hablando porque ya, la de allí no tiene expectativa como la de aquí. Pero hablando de pobreza extrema, ¿qué posibilidades tiene un diputado del Distrito Nacional en realmente cambiar las estadísticas a nivel nacional? Bueno, lo primero es que si ellos no entendieron, bueno, yo presenté 4 proyectos en el electorado. El primero, seguridad perimetral. El segundo, botón de pánico, porque seguridad perimetral incluye el tema de violencia de género. Yo digo que más del 80% de los feminicidios son prevenibles si usamos tecnología e información. La tercera propuesta se llamaba revisión de patrimonio, que es lo que ellos no entendieron. Todo lo que están haciendo ahora es revisión de patrimonio para poder sustentar los expedientes. ¿Tú crees que si ellos no me entendieron revisión de patrimonio
y prefirieron hoy estar procesados en la justicia. Van ¿Tú a- crees que me van a entender seguridad perimetral cuando en mi diagnóstico de seguridad perimetral la corrupción aparece 5 veces como un eje transversal? El principal problema de la seguridad en República Dominicana es la corrupción. Entonces el mismo problema que tenemos con el financiamiento de los partidos es el mismo problema que tenemos con el tema de la seguridad. Es la corrupción. Cada vez que ustedes cojan un caso de delincuencia común, descompónganlo y ustedes verán dónde aparece la corrupción. El socio de John Percival no lo atraparon en San Cristóbal con un motor y no lo soltaron por cuarto, por 20,000 pesos, 18,000 pesos. Pero tú con acabas- tu y motor lo soltaron. Pero tú acabas de decir que, ¿Me van a entender? que no te van a entender ni te van a hacer caso. Bueno. Eso significa que tú te ves o tú te visualizas lanzándote a la senaduría, lanzándote a la presidencia para realmente poder hacer los cambios que tú Bueno, crees que se tienen que hacer. yo no quería ser diputado. El Partido de la Liberación Dominicana me llamó y me dijo que quería que yo fuera diputado. Eso nunca estuvo en mi agenda política. Yo quería ser senador de la República. Pero con la diputación ya yo lleno en mi currículum político requisito. lleno el requisito de legislación. A mí no me interesa ya la senaduría, porque ya yo estoy viviendo la experiencia de ser legislador. Es más, yo le he dicho a mi gobierno que yo quiero cambiar la diputación llena de privilegios por la comisión de ética, donde ahí no hay nada. Porque yo sé que desde la comisión de ética, si el gobierno me empodera, yo puedo promover revisión de patrimonio. Ahí te necesitaría un apoyo político ahí detrás, José. Sí, totalmente, totalmente, Antes lo del de apoyo finalizar esta entrevista con su audiencia, vamos a conectar con nuestro compañero Luis Miñoso desde la mesa de los comentarios. Tiene una pregunta para usted. Dar la bienvenida a José, gracias por tu comparecencia. José, creación del DEPRECO, ley de Contraloría, muchísimas leyes. Yo te las cito todas, compra y son más de contra- 20. compra y contratación. Son más de 20. Muchísimas de ellas, y hay que admitirlas, influenciadas por tu Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué ha pasado que ustedes como propulsores y creadores de esas normativas y en algunas muchas leyes son los principales violadores? Bueno, de todas las leyes anticorrupción que hay en este país, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, el PRD de Hipólito promovió 2. La ley de lavado de activos, que ya nosotros la modificamos, y el estatuto del Ministerio Público en 38 el 2003. Después todas las promovió el PLD y las promulgó y las aprobó. Pero ¿qué ocurre? Como yo decía ahorita, y como Leonel citaba en su artículo, que lo dejó hasta ahí, el PLD cambió el marco legal, pero no cambió la mentalidad de su dirigente. Y la actitud. Entonces, una vez que tú cambias el marco legal, tú tenías que llamar a esos dirigentes, funcionarios públicos, y decirle, un momento, ustedes no se pueden seguir comportando como cuando aquí no había norma. Miren, en el 97 el PLD, siendo minoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo convocó por primera vez. La Y- única y vez. cambió la Suprema Corte de Justicia, aprobó la ley del Poder Judicial, aprobó la inamovilidad de los jueces, hizo una selección El de Consejo jueces, Nacional. el Consejo Nacional de la Los Magistratura, creadores. hizo una selección de jueces estando en minoría y el PRD se los repartió todos. Y el PLD dijo, no importa, vamos para allá. Entonces, si tú haces eso, luego vino la ley de compra en el 2006, luego vino la ley de acceso a la información pública, la 200-04, luego vino la creación del DEPRECO, eso lo hizo Leonel Fernández, luego vino la Contraloría, la ley de presupuesto, en la Constitución de la República, que tiene, señores, la Constitución del 2010, artículo 146, párrafo 3 dice, todos los funcionarios están obligados a declarar el origen de sus bienes, no su patrimonio, no una declaración jurada, el origen. Y eso lo hizo el PLD. Si tú haces ese marco, cámbiale el software a los funcionarios para que se adapten al nuevo marco. No lo hicieron. Y hoy nosotros estamos pagando la consecuencia de eso, míos. Y todavía. Bueno, José, muchísimas gracias. Ha faltado tiempo, esperamos tenerlo ¿Hiciste tu declaración frecuentemente jurada? por aquí. Sí, claro, viejo, yo no sé. A ustedes no se muevan, tenemos más contenido aquí en Diálogo Urgente en el día de hoy. Ya regresamos tras la pausa.